¿Te has dado cuenta de que cuanto más persigues a ciertas personas, menos parecen valorarte? Es una realidad frustrante. Envías mensajes, muestras un interés genuino, intentas agradar y demostrar que esa persona te importa, mas el resultado es el opuesto. Tu presencia termina volviéndose algo común, totalmente predecible e incluso llega a ser ignorada por completo. El estoicismo nos revela una verdad contundente sobre esto. No tienes el poder de controlar lo que los demás sienten, piensan o eligen hacer. Tu único dominio real reside en tu propia postura, en las decisiones que tomas y en el valor que decides otorgarte a ti mismo. Cuando te desgastas persiguiendo a alguien que no te aprecia, estás entregando tu paz mental a la voluntad ajena. Sin embargo, en el momento en que aprendes a respetarte, a guardar silencio cuando es necesario y a dejar de suplicar por una migaja de atención, ocurre una transformación profunda. Los demás empiezan a entender que tu tiempo y tu presencia tienen un precio. En este espacio conocerás 5 lecciones fundamentales del estoicismo para que dejes de ir detrás de los demás y logres recuperar tu dignidad perdida. Antes de profundizar, escribe en los comentarios: hoy empiezo a valorarme, como un pacto contigo mismo. Dale me gusta, suscríbete y comparte esta reflexión con quien necesite fortalecer su autoestima, porque el respeto real no se consigue insistiendo, sino manteniendo una postura firme. La primera lección consiste en dejar de priorizar a quienes solo se acuerdan de ti cuando tienen una necesidad. Una de las trampas emocionales más peligrosas es intentar ser relevante para alguien que solo te busca en sus momentos de conveniencia. Esa persona aparece cuando se siente sola, cuando necesita desahogarse, cuando requiere tu ayuda o simplemente cuando busca que le resuelvas un problema. No obstante, en el instante en que eres tú quien necesita apoyo, atención o un mínimo de consideración, esa persona se esfuma como si nunca hubiera estado ahí. Es precisamente en este punto donde muchos fallan, pues en lugar de aceptar la crudeza de los hechos, comienzan a fabricar justificaciones mentales para protegerse del dolor. Aparecen pensamientos que sugieren que quizás la otra persona está muy ocupada, que tal vez eres tú quien exige demasiado o que si tienes un poco más de paciencia, tarde o temprano reconocerá tu valor. Pero el estoicismo nos obliga a regresar a la realidad objetiva. Nos invita a observar los hechos sin las ilusiones que creamos para evitar el sufrimiento. La verdad es fría pero clara. Quien te valora lo demuestra con hechos constantes, no solo con palabras bonitas cuando necesita un favor. Alguien puede jurar que te quiere o que eres importante, pero se nota que es puro interés si solo aparece cuando le conviene. Los sabios estoicos enseñaban que el dolor surge de intentar controlar lo que no depende de nosotros, como la reacción del otro. Tú no puedes obligar a nadie a que responda a tus mensajes con afecto o que reconozca tus sacrificios. Lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas tú, qué límites impones y cuánto tiempo más vas a permitir que esa situación destruya tu tranquilidad. Al perseguir a quien solo te usa, estás enviando un mensaje muy claro al mundo, que aceptas recibir muy poco. Con el tiempo ese conformismo te hace olvidar que mereces reciprocidad. Te acostumbras a recibir sobras, respuestas cortantes y presencias a medias, llegando al extremo peligroso de confundir esa falta de interés con afecto real. Pero el cariño de verdad no te obliga a humillarte ni a pedir por favor que te vean. Sí, alguien te busca cuando está mal, pero desaparece cuando tú lo necesitas. No está viendo tu valor, sino tu utilidad para sus fines. Hay una línea muy clara entre ser una buena persona y ser alguien demasiado disponible. Ser bueno es actuar con integridad, pero ser excesivamente disponible es abandonar tus propios principios para evitar que alguien se vaya de tu lado. Ser bueno es brindar ayuda con sentido, mientras que lo segundo es ponerte siempre en el último lugar esperando un reconocimiento que nunca llega. Un estoico no actúa por carencia, sino con plena conciencia de que su dignidad no puede estar sujeta al permiso de terceros. Insistir donde no hay un interés mutuo es desperdiciar una energía vital que podrías usar para construir una vida más sólida y alineada con tus valores personales.
Por eso es fundamental dejar de confundir la insistencia con el amor o la disponibilidad con el valor. No creas que por dar más o esperar más alguien finalmente va a cambiar. Muchas veces, la persona ya sabe lo que vales, simplemente sabe que estarás ahí pase lo que pase, incluso si te trata con frialdad. El distanciamiento consciente es una herramienta poderosa porque no es una venganza ni un juego psicológico, sino una decisión de amor propio para recuperar tu energía. Al dejar de perseguir, dejas de alimentar relaciones tóxicas y desequilibradas. Retiras tu atención de donde no es apreciada y la devuelves al lugar que más importa, tú mismo. Es natural que al principio sientas incomodidad o dolor porque estabas habituado a responder rápido y a cargar con el peso de la relación en solitario. Sin embargo, cualquier cambio positivo nace de ese malestar inicial. Ese sentimiento no indica que te equivoques, sino que estás rompiendo un ciclo de comportamiento antiguo para dar paso a una versión más fuerte de ti. Empieza hoy mismo a observar más y a reaccionar menos ante quienes solo te buscan por conveniencia. Fíjate bien en quién desaparece cuando decides poner límites. Observa quién se molesta cuando dejas de estar disponible en todo momento. Muchas veces, la reacción de los demás ante tus límites revela con total claridad cuáles eran sus verdaderas intenciones con tu presencia. Quien te aprecia de verdad puede extrañarse por tu cambio, pero terminará respetándolo. Sin embargo, aquel que solo se aprovechaba de tu falta de fronteras va a protestar, te tachará de frío y dirá que has cambiado. Y es probable que sí, que hayas cambiado, pero lo hiciste para volver a ser fiel a ti mismo. Existe una fuerza silenciosa en el acto de no perseguir a nadie. En el instante en que dejas de suplicar por atención, tu postura se transforma, tu mirada se vuelve distinta y tu energía se renueva. Dejas de parecer alguien desesperado por ser elegido y te conviertes en alguien que elige dónde quedarse. Esto no significa tratar mal a los demás, sino dejar de tratarte mal a ti mismo por culpa de ellos. Significa no entregar tu paz a quien solo te ofrece ausencia, ni poner tu dignidad en manos de quien solo aparece cuando necesita ser servido, escuchado o consolado. La primera lección es clara. No estés siempre disponible para quien nunca lo está para ti. Tu presencia, tu tiempo y tu energía tienen un valor incalculable, y lo que tiene valor no debe entregarse sin criterio alguno. Cuando aprendes a retirarte de los lugares donde solo te usan, no estás perdiendo personas, estás perdiendo ilusiones. Dejas de alimentar vínculos vacíos para abrir espacio a relaciones auténticas. Al final, quien realmente te valora no necesita perderte para darse cuenta de lo que vales, pero quien solo te utiliza, solo entiende tu importancia cuando pierde el acceso fácil a tu vida. Si esta lección resuena contigo, apoya este contenido y compártelo con quien necesite recordar su propio valor. Pasemos ahora a la siguiente lección. La segunda enseñanza consiste en aprender a alejarte sin necesidad de dar demasiadas explicaciones. Una de las capacidades más poderosas que puedes cultivar es la de retirarte en silencio, sin convertir cada distancia en una discusión interminable ni justificar cada límite. No supliques para que el otro entienda lo que sus propias acciones ya deberían haberle mostrado. Muchas personas sufren porque creen que deben explicar 1000 veces por qué se sienten tristes, ignoradas o por qué esperaban reciprocidad. Explican cómo les dolió una ausencia, y a pesar de ello, la otra persona sigue actuando igual. Entonces vuelves a explicarlo, intentas hablar con más calma y paciencia, pero nada se transforma. El estoicismo nos enseña que hay un momento donde insistir deja de ser madurez y se convierte en apego. Llega un punto en que explicar demasiado no es comunicación, sino un intento de convencer a alguien de que tenga consideración contigo. Y la consideración no es algo que deba implorarse. Cuando alguien tiene un interés real, puede equivocarse o distraerse, pero observa, escucha y ajusta su conducta. En cambio, quien solo quiere mantener el acceso a ti sin responsabilidad, escucha tus palabras, promete cambios que duran días y luego regresa a lo mismo. Por esta razón, el alejamiento consciente es un acto de sabiduría.
No se trata de huir, de actuar con orgullo o de sentirse superior. Es entender que tu energía no debe gastarse intentando enseñar respeto a quien ya sabe perfectamente lo que está haciendo. A menudo, el silencio comunica mucho mejor que los largos discursos. Cuando dejas de perseguir, de reclamar y simplemente retrocedes, demuestras con hechos que ya no aceptas un lugar insignificante en la vida de nadie. Esta postura tiene mucha más fuerza que cualquier palabra. Los estoicos creían que debemos actuar bajo la guía de la razón y no del desesperación emocional. La razón te indica que si alguien te trata constantemente como una opción, no necesitas hacer un gran anuncio para retirarte de ahí. Simplemente deja de colocarte en ese lugar. No envíes mensajes extensos tratando de demostrar tu dolor a quien ya vio tus heridas y siguió presionando el mismo punto. No conviertas tu dignidad en un debate, ni le des al otro el poder de decidir si tus sentimientos son válidos. Cuando notas que una relación te disminuye, tu primer compromiso debe ser con tu propia paz. Esto no implica ser cruel o indiferente, sino actuar con firmeza. Significa dejar de buscar a quien nunca te busca y dejar de ofrecer presencia a quien solo entrega ausencia. Se trata de cerrar la puerta a conversaciones vacías, a excusas repetitivas y a promesas que jamás se convierten en actos. Hay una diferencia abismal entre explicar algo una vez y suplicar comprensión. Lo primero es madurez. Lo segundo, cuando se repite 10 veces ante alguien que no cambia, es abandonarte a ti mismo. El estoicismo nos recuerda que descuidar nuestra propia esencia para mantener a alguien cerca es un trato injusto. No tienes que convencer a nadie de que te respete ni presentar argumentos para justificar por qué ya no aceptas migajas. Tu límite es por sí solo una explicación suficiente. Cuando te alejas sin dar rodeos, habrá quienes intenten culparte y digan que has cambiado. Dirán que te has vuelto distante, que estás exagerando o que antes eras una persona más presente. Pero en realidad, esas personas no extrañan quién eres tú. Lo que extrañan es el acceso ilimitado que tenían a tu vida. Echan de menos poder aparecer cuando les daba la gana, recibir tu atención sin dar nada a cambio y contar con tu disponibilidad sin compromiso alguno. Lo que añoran es aquella versión de ti que aceptaba cualquier desplante en silencio solo por el temor a perder a alguien. Sin embargo, perder tu propia esencia es un costo demasiado elevado para conservar a cualquier persona. Cuando integras esta verdad, tu actitud se transforma por completo. Ya no sientes la urgencia de responder al instante, ni la obligación de justificar por qué has tomado distancia. Dejas de cargar con la culpa por priorizar tu paz mental. El distanciamiento, desde la perspectiva estoica, no surge del rencor, sino de la lucidez. Consiste en observar la realidad tal cual es, sin adornos ni excusas, aceptando que donde no hay reciprocidad, tu insistencia no aporta valor, solo acelera tu propio desgaste. En ese momento recuperas tu poder, porque nada debilita tanto como permanecer en un lugar donde tienes que suplicar para que te tengan en cuenta. Fortalecerse significa salir de ahí con serenidad, sin necesidad de escándalos, venganzas o demostraciones de fuerza. Permite que sean tus acciones las que hablen por ti. Si alguien no aprecia tu presencia, restringe su acceso a ella. Si alguien ignora tus límites, ensancha la distancia. Si solo te buscan por interés, deja de estar disponible para sus conveniencias. Al principio será difícil, porque tu mente te pedirá una última charla o una explicación final, pero cuestiónate. ¿Cuántas últimas oportunidades has concedido ya? La sabiduría consiste en saber cerrar una puerta con calma. No toda despedida requiere un conflicto, ni todo final necesita ruido. A veces, el mayor acto de amor propio es dejar de participar en situaciones que consumen tu energía. La segunda lección es retirarse con dignidad. No te desgastes explicando cosas a quien no tiene interés en comprenderte, ni pidas conciencia a quien se aprovecha de tu falta de límites. No conviertas tu dolor en un argumento para ser aceptado. Al marcharte en silencio de donde no te valoran, envías un mensaje contundente. Tu paz no es negociable y tu valor no depende del permiso de nadie.
Pasamos a la tercera lección. No utilices la atención como una moneda de cambio. Muchas personas dejan de ser valoradas porque ofrecen su atención como si intentaran comprar afecto. Son quienes responden de inmediato, aceptan cualquier condición, hacen favores que les incomodan y dicen que todo está bien cuando por dentro saben que no es así. En el fondo, albergan la esperanza de que, si son lo suficientemente buenos y complacientes, el otro finalmente reconocerá su valía. Pero actuar desde el miedo siempre te coloca en una posición de debilidad. El estoicismo nos enseña que tu estabilidad no debe quedar en manos ajenas. Si actúas solo esperando gratitud o reconocimiento, pierdes el equilibrio emocional. Te alegras si responden bien, pero te desesperas si tardan o te ignoran. Tu mundo interior pasa a ser gobernado por alguien que, quizás, ni siquiera piensa en ti con la misma intensidad. Tu tiempo y tu energía emocional son recursos sumamente valiosos y no deben repartirse sin criterio. Entregar tu presencia sin límites a quien no te corresponde enseña a los demás que tu tiempo no tiene costo ni exige respeto. No se trata de jugar a ser frío ni de tardar en responder solo para aparentar importancia, pues eso también es una forma de carencia disfrazada. La clave está en actuar con equilibrio. Brinda tu atención cuando tenga sentido y está presente para quien también demuestra estarlo contigo. Sé generoso, pero no te conviertas en un rehén de tu necesidad de ser elegido. Existe una diferencia abismal entre demostrar tu valor y tratar de probarlo. Quien lo demuestra lo hace con firmeza y respeto propio. Quien intenta probarlo se esfuerza de más y termina aceptando mucho menos de lo que merece. La gente percibe cuando actúas por necesidad o por miedo a la pérdida. Notan cuando aceptas cualquier migaja solo para no quedarte sin una respuesta o una invitación, y eso, a menudo, hace que te traten como alguien cuya presencia está garantizada. Lo que siempre está disponible rara vez se percibe como algo especial. Por eso, esta tercera lección trata sobre retomar el mando de tu atención. Antes de reaccionar o buscar a alguien, pregúntate con total sinceridad: ¿estoy haciendo esto por un deseo genuino o simplemente por el temor a ser olvidado? Antes de aceptar una invitación a última hora, detente y cuestiónate. ¿Esta persona me valora realmente o solo me busca porque no tiene otra opción? Antes de entregarte por completo una vez más, pregúntate: ¿hay reciprocidad en este vínculo o soy yo quien carga con todo el peso de la relación? Estas interrogantes te devuelven al terreno de la lógica, y quien sigue la filosofía estoica vive bajo la guía de la razón, no de la ansiedad. Cuando dejas de usar tu atención como un recurso para negociar afecto, algo en tu interior se transforma profundamente. Dejas de esperar una recompensa por cada gesto. Dejas de medir tu valía personal según la respuesta ajena y dejas de convertir pequeñas acciones en grandes ilusiones. Sobre todo, dejas de abandonarte a ti mismo con tal de mantener el interés de alguien más. Muchas personas no sufren únicamente por la ausencia de los demás, sino porque depositaron demasiadas expectativas donde había muy poco compromiso. Construyeron una narrativa compleja, basada en señales insignificantes, confundiendo una atención pasajera con una consideración real, y terminaron heridas cuando la realidad demostró que no había profundidad alguna. El estoicismo nos insta a ver las cosas tal como son, no como desearíamos que fueran. Si alguien solo aparece cuando está aburrido, acéptalo. Si alguien te habla solo cuando necesita un favor, reconócelo. Si alguien desaparece en cuanto dejas de esforzarte tú, admítelo. La claridad mental te libera, mientras que la carencia distorsiona tu juicio. La necesidad te hace aceptar migajas y llamarlas destino, interpretando lo mínimo como un gran afecto y persiguiendo a quien te da la atención justa para mantenerte atado, pero nunca la suficiente para darte paz. No regales tu atención a quienes solo buscan inflar su propio ego. No desgastes tu energía en personas que disfrutan ser buscadas, pero no saben buscar a nadie. No permitas que tu bondad se convierta en una forma de dependencia. Se puede ser una buena persona sin ser alguien fácil de manipular.
Ser selectivo con tu atención no es un acto de soberbia, es una señal de madurez. Es comprender que tu existencia no puede orbitar alrededor de quienes aparecen y desaparecen según su propia conveniencia. Es reconocer que tú también tienes metas, responsabilidades, una salud emocional que proteger y un camino personal que recorrer. Al empezar a dirigir tu atención hacia ti mismo, recuperas tu fuerza vital. Vuelves a tus estudios, a tu trabajo, al cuidado de tu mente y de tu cuerpo. Fortaleces tu rutina y persigues tus propios objetivos. Cuanto más sólido te construyes, menos necesidad sientes de ir tras de quien no sabe quedarse. El mundo valora más a las personas que tienen un centro, una dirección clara y que no están disponibles en todo momento. Se respeta a quien sabe decir ahora no, a quien no descuida su vida por cualquier llamado y a quien tiene presencia, pero también límites firmes. Un punto clave es este. Quien no soporta la soledad, acepta cualquier compañía. Quien no se valora, acepta cualquier sobra. Por ello, construye una vida que no dependa de ser recordado por terceros. Ten tus propios proyectos y tus momentos de silencio. No permitas que un mensaje sea el eje de tu día, ni que la aprobación ajena sea el termómetro de tu valor. La tercera lección estoica es rotunda. Deja de ofrecer tu atención para intentar comprar valoración. La atención legítima debe nacer de una elección libre, no del temor. La presencia real se comparte con quien sabe respetarla. No se desperdicia con quien solo asoma cuando extraña ser admirado. Al dejar de ofrecerte constantemente, empiezas a reencontrarte contigo mismo, y en ese reencuentro dejas de perseguir a quien nunca tuvo la intención de caminar a tu lado. Quien reconoce su propio valor no usa su atención para ser aceptado, usa su silencio, su postura y sus límites para recordarse que no necesita suplicar por un lugar en la vida de nadie. La cuarta lección nos enseña a no reaccionar con desesperación ante la ausencia ajena. Una de las actitudes que más resta valor frente a los demás es el pánico cuando alguien se distancia. Si alguien tarda en responder, no imagines 1000 tragedias. Si alguien se muestra frío, no intentes compensarlo siendo aún más presente. Si alguien desaparece por horas o días, resiste el impulso de enviar otro mensaje o de buscar excusas para retomar el contacto. Entiende que, cuanto más desesperada sea tu reacción ante la ausencia, más poder le entregas al otro sobre tu estabilidad. Si la otra persona se aleja y tú pierdes el equilibrio, tu paz queda a merced de alguien que quizás ni siquiera tiene responsabilidad emocional hacia ti. La libertad comienza cuando dejas de ser esclavo de lo que no puedes controlar, como la frecuencia con la que alguien te busca o el tono de sus respuestas. Lo que sí controlas es tu postura. Ante el alejamiento de alguien, la reacción de una mente fuerte no es correr detrás, sino observar, respirar y permitir que la realidad se manifieste sin forzar respuestas. A menudo, el silencio ajeno es más elocuente que cualquier explicación. La falta de presencia, la demora y la frialdad también comunican algo. El problema surge cuando el apego te hace traducir esas señales de forma que te duelan menos, inventando excusas e ignorando patrones de conducta. El estoico no se queda atrapado en cómo fueron las cosas al principio, sino que observa la constancia. Cualquier persona puede fingir interés por unos días o decir palabras hermosas para captar tu atención, pero el verdadero carácter se revela en la continuidad. Por eso, deja de perseguir a quien decide alejarse. No intentes llenar con tus palabras el silencio que el otro ha elegido. No transformes la ausencia de los demás en un motivo para pisotear tu propia dignidad. No caigas en ese ciclo agotador de reclamar, humillarte, arrepentirte y prometer que no volverás a buscar a esa persona, para luego terminar haciéndolo otra vez. Cada vez que reaccionas con desesperación, refuerzas en tu interior la creencia de que no puedes estar bien sin su presencia. Eso no es amor, es dependencia emocional. El verdadero amor propio se manifiesta cuando eres capaz de sentir que alguien te hace falta, pero mantienes tu postura firme. Es notar el vacío sin abandonarte a ti mismo por causa de él. Es desear una respuesta, pero negarte a sacrificar tu paz para conseguirla.
Existe una fortaleza inmensa en no salir corriendo al primer signo de distancia. No lo hagas como un juego psicológico ni para forzar que el otro te extrañe, sino porque comprendes que no todo silencio debe ser llenado por ti. A veces, el silencio ajeno es la respuesta que tu mente se resistía a aceptar. Al no reaccionar con pánico, recuperas el mando sobre tu vida, dejas de actuar por impulso y de enviar mensajes dictados por la ansiedad. Dejas de intentar sostener tú solo una relación que requiere de dos personas para existir y, sobre todo, dejas de ofrecer más presencia a quien precisamente te está dando menos. Es un error muy común. La persona se aleja y tú te aproximas más. Ella te da menos atención y tú inviertes más energía. Intentas ser más interesante cuando el otro muestra desinterés. Pero eso solo genera un desequilibrio donde uno se acostumbra a recibir mientras el otro se acostumbra a suplicar. El camino estoico es distinto. Si alguien toma distancia, no necesitas castigar ni hacer drama. Simplemente ajustas tu energía. Si disminuyen su presencia, tú disminuyes tu inversión. Si eligen alejarse, tú eliges tu paz. Esto no es frialdad, es madurez y autocontrol. Tu valor no aumenta porque insistas, ni disminuye porque alguien no lo note. El valor que depende de ojos ajenos es frágil. El que nace de la propia conciencia es inamovible. Marco Aurelio recordaba que no son los hechos los que nos perturban, sino cómo los interpretamos. Por eso, cuando alguien se aleje, ten cuidado con la historia que te cuentas. No asumas automáticamente que no eres suficiente, ni conviertas una ausencia en una sentencia contra tu valía. A veces, la distancia del otro solo revela su incapacidad para ser recíproco. Aprende a estar en paz, aunque no recibas la respuesta esperada, manteniendo tu rutina y tus metas sin que una notificación determine tu estado emocional. Quien vive pendiente de señales externas se olvida de escucharse a sí mismo. La cuarta lección es esta. Ante la ausencia, responde con postura. Quien quiera estar en tu vida encontrará la forma. Quien solo esté por conveniencia, lo mostrará, con el tiempo. Y no necesitas perseguir a nadie para descubrir la diferencia. La quinta y última lección es construir una vida que no dependa de la atención de nadie. Deja de convertir a las personas en el centro de tu universo. Mientras tu felicidad esté sujeta a quien te llama o quien te responde, vivirás en una montaña rusa emocional. Te sentirás importante con un elogio y te desmoronarás con la indiferencia. Tu paz debe habitar dentro de ti, no en el comportamiento ajeno. El estoicismo enseña que una vida fuerte necesita raíces internas, una base que no se destruya por la frialdad de otros. Si lo único que posees es la atención de los demás, cualquier silencio te derribará. Muchas veces se persigue a alguien porque la vida propia carece de propósito. Sin una rutina firme o metas claras, cualquier rastro de atención se vuelve el centro de todo. Y cuando desaparece, parece que el mundo pierde el sentido. No transformes la ausencia de los demás en un motivo para pisotear tu propia dignidad. No caigas en ese ciclo agotador de reclamar, humillarte, arrepentirte y prometer que no volverás a buscar a esa persona, para luego terminar haciéndolo otra vez. Cada vez que reaccionas con desesperación, refuerzas en tu interior la creencia de que no puedes estar bien sin su presencia. Eso no es amor, es dependencia emocional. El verdadero amor propio se manifiesta cuando eres capaz de sentir que alguien te hace falta, pero mantienes tu postura firme. Es notar el vacío sin abandonarte a ti mismo por causa de él. Es desear una respuesta, pero negarte a sacrificar tu paz para conseguirla. Existe una fortaleza inmensa en no salir corriendo al primer signo de distancia. No lo hagas como un juego psicológico ni para forzar que el otro te extrañe, sino porque comprendes que no todo silencio debe ser llenado por ti. A veces, el silencio ajeno es la respuesta que tu mente se resistía a aceptar. Al no reaccionar con pánico, recuperas el mando sobre tu vida, dejas de actuar por impulso y de enviar mensajes dictados por la ansiedad. Dejas de intentar sostener tú solo una relación que requiere de dos personas para existir y, sobre todo,
dejas de ofrecer más presencia a quien precisamente te está dando menos. Es un error muy común. La persona se aleja y tú te aproximas más. Ella te da menos atención y tú inviertes más energía. Intentas ser más interesante cuando el otro muestra desinterés. Pero eso solo genera un desequilibrio donde uno se acostumbra a recibir mientras el otro se acostumbra a suplicar. El camino estoico es distinto. Si alguien toma distancia, no necesitas castigar ni hacer drama. Simplemente ajustas tu energía. Si disminuyen su presencia, tú disminuyes tu inversión. Si eligen alejarse, tú eliges tu paz. Esto no es frialdad, es madurez y autocontrol. Tu valor no aumenta porque insistas, ni disminuye porque alguien no lo note. El valor que depende de ojos ajenos es frágil. El que nace de la propia conciencia es inamovible. Marco Aurelio recordaba que no son los hechos los que nos perturban, sino cómo los interpretamos. Por eso, cuando alguien se aleje, ten cuidado con la historia que te cuentas. No asumas automáticamente que no eres suficiente, ni conviertas una ausencia en una sentencia contra tu valía. A veces, la distancia del otro solo revela su incapacidad para ser recíproco. Aprende a estar en paz, aunque no recibas la respuesta esperada, manteniendo tu rutina y tus metas sin que una notificación determine tu estado emocional. Quien vive pendiente de señales externas se olvida de escucharse a sí mismo. La cuarta lección es esta. Ante la ausencia, responde con postura. Quien quiera estar en tu vida encontrará la forma. Quien solo esté por conveniencia, lo mostrará, con el tiempo. Y no necesitas perseguir a nadie para descubrir la diferencia. La quinta y última lección es construir una vida que no dependa de la atención de nadie. Deja de convertir a las personas en el centro de tu universo. Mientras tu felicidad esté sujeta a quien te llama o quien te responde, vivirás en una montaña rusa emocional. Te sentirás importante con un elogio y te desmoronarás con la indiferencia. Tu paz debe habitar dentro de ti, no en el comportamiento ajeno. El estoicismo enseña que una vida fuerte necesita raíces internas, una base que no se destruya por la frialdad de otros. Si lo único que posees es la atención de los demás, cualquier silencio te derribará. Muchas veces se persigue a alguien porque la vida propia carece de propósito. Sin una rutina firme o metas claras, cualquier rastro de atención se vuelve el centro de todo, y cuando desaparece, parece que el mundo pierde el sentido.